Gustavo Petro no ha sido amnistiado. 7 de junio de 2018. Eduardo Mackenzie. El 26 de marzo pasado, un ciudadano colombiano, Francois Roger Cabar Martínez, le pidió al Ministerio de Justicia copia del escrito mediante el cual, en cumplimiento de la Ley 77 de 1989, las autoridades colombianas resolvieron la solicitud del terrorista amnistiado del M-19 Gustavo Petro Urrego. La sorpresa del solicitante pudo ser grande cuando ese ministerio, mediante carta de Digna Isabel Durán Murillo, directora de Justicia Transicional, le respondió al día siguiente que Gustavo Petro Urrego no ha sido amnistiado o indultado por el gobierno nacional, es decir que al citado señor no le fueron concedidos los beneficios jurídicos que establecen las citadas normas. Según la respuesta del Ministerio de Justicia, Gustavo Petro Urrego no recibió amnistía ni indulto en forma alguna y es, en cambio, únicamente un desmovilizado del M-19 desde 1998. Conclusión. Si Gustavo Petro Urrego no ha sido amnistiado ni indultado por el Estado colombiano, él puede ser objeto de una o de varias demandas penales por los crímenes que cometió desde el primer día de su ingreso a una organización terrorista, el M-19, hasta el último día de su permanencia en esa misma estructura armada ilegal. Esa aclaración del Ministerio de Justicia es importante. Hasta hoy, los medios habían supuesto o sugerido, o dado por entendido, que Petro era un amnistiado o un indultado del M-19. La prensa fue inducida en error por el mismo Gustavo Petro. ¿Quién otro podría estar interesado en crear semejante confusión? El matutino El Espectador aseguraba, por ejemplo, el 7 de septiembre de 2013, en un artículo de Juan David Laverde Palma, que Gustavo Petro había sido indultado por hechos relacionados con el Holocausto del Palacio de Justicia y que no había sido indultado por el delito de porte ilegal de armas, por el cual fue detenido y juzgado en 1985. El citado diario dijo entonces una mentira. ¿Qué dirá ahora El Espectador? Las turbias relaciones de Petro con la justicia colombiana siempre han estado rodeadas por una espesa niebla. Por ejemplo, el expediente del proceso penal que culminó en la condena de Petro a 18 meses de prisión en 1985, por porte ilegal de armas, cuando militaba en el M-19, desapareció del juzgado. Durante mucho tiempo, la única prueba que quedaba de esa condena era, según El Espectador, una minuta del juzgado 106 de instrucción penal militar en el que constaba que el hoy alcalde había sido sentenciado. Cuando fue necesario que el expediente de la condena de 1985 reapareciera, el abogado de Petro lo sacó de entre sus archivos por arte de magia. La prensa solo pudo examinar en ese momento una parte del expediente. En esa carpeta fue hallado un informe de 3 páginas en el que las fuerzas militares reseñan la captura de Petro y de sus 2 compinches del M-19 en Zipaquirá, Cundinamarca, el 24 de octubre de 1985. El abogado Rafael Barrios Mendívil, quien tenía guardado el expediente, sacó ese documento de su oficina por una sola razón. Le había pedido al Consejo de Estado que no inhabilitara a Petro para ejercer el cargo de alcalde de Bogotá. Barrios alegó que Petro había sido un delincuente político, no un delincuente común. Barrios explotaba así una absurda tesis, en boga en esa época, que decía: matar seres humanos en nombre del comunismo es menos grave y hasta disculpable. Por eso Petro podía ser, según él, alcalde de Bogotá. Gracias a tal aberración jurídica Gustavo Petro logró regresar al cargo del cual había sido destituido por sus malos manejos en la alcaldía de Bogotá.
Orlando Parada, un rival de Petro en el Consejo de Bogotá, había pedido al Consejo de Estado que inhabilitara a Petro por haber cometido un delito, porte ilegal de armas, por el cual había sido condenado y había pasado 16 meses en una cárcel de Bogotá. Parada insistía que por esa razón Petro no podía haber sido elegido senador y mucho menos alcalde de Bogotá. Su demanda no prosperó. Tampoco prosperó la que presentó el 15 de mayo de 2018 François Roger Cabard, quien había obtenido la citada certificación del Ministerio de Justicia. Alberto Yepes Barreiro, un consejero de Estado, rechazó 3 días después la demanda de Cabard. Este pedía la anulación de la inscripción de Gustavo Petro como candidato presidencial por haber sido condenado a 18 meses de prisión en 1985 por porte ilegal de armas, sin que Petro haya sido amnistiado o indultado por ese delito. Por esa razón, según Cabard, Petro está impedido de por vida y de manera insaneable para ocupar cargos de elección popular. La respuesta de Yepes fue asombrosa. Que esa inscripción no era susceptible de control judicial porque esa inscripción solo fue un acto de trámite. Ese acto será definitivo si Petro es declarado electo. En ese caso, según Yepes, la candidatura de Petro podría ser demandada. Así va el derecho en el Consejo de Estado colombiano. Apareciendo ante muchos como alguien amnistiado o indultado, Petro se siente protegido. Él se postula como un exdelincuente político que está exceptuado de rendirle cuentas a la justicia.